Hermanos, en la última ocasión, el tiempo no nos alcanzó para ver toda la narrativa de Éxodo 2, pero resumiendo Éxodo 2, después de que Moisés es tomado por la hija de Faraón, ocurre un evento que lo vuelve un fugitivo, o sea, escapa de Egipto. ¿Qué evento ocurre? Que viendo él que sus hermanos hebreos estaban siendo maltratados por un egipcio, toma al egipcio y lo mata. Debido a que algunos se dan cuenta y hasta el rey buscaba matarle, tiene que huir. Es verdad, Moisés sería el libertador de Egipto, pero no según sus propios medios, sino según los medios del Señor. Ya tenemos aquí a Moisés intentando quitar la servidumbre del pueblo de Israel, pero no por medio de obedecer a Dios, sino por medio de hacerlo en sus propias fuerzas y en su propia sabiduría. Pero Éxodo 2 no solo nos narra que Moisés se vuelve un fugitivo, que encuentra una mujer, hija de Jetro, sacerdote de Madián. Se le dan dos nombres. En Éxodo 2 se le da un nombre diferente, pero es el mismo personaje. Pero Éxodo 2 termina dejando la narración del Éxodo en suspenso. Porque dice en el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Este es el evento, esto es con lo que termina Éxodo 2. El pueblo estaba gimiendo a causa de la servidumbre que el rey de Egipto había puesto sobre ellos. Y Dios escucha y dice la escritura y Dios se acuerda. Pero niños, recuerden el catecismo. ¿Dios lo sabe todo o no? Dios lo sabe todo. Cuando la Biblia dice que Dios se acordó de ellos, no es que los haya olvidado, pero es una manera de enseñarnos que Dios sería fiel a su pacto. Y es Éxodo 3 que pone en movimiento ese rescate del pueblo de Israel, esa liberación. Éxodo 3 nos narra ese evento. Éxodo 2 nos deja en suspenso. Ok, Dios escuchó, Dios se acordó, Dios los reconoció como suyo, como su pueblo. Pero ¿qué iba a pasar? Éxodo 3 empieza a narrar cómo es que Dios iba a liberar a este pueblo. Y nos narra lo que es conocido como el llamamiento de Moisés. En la providencia del Señor, Moisés se fue acercando cada vez más a Horeb, donde Dios le encontraría. Y se aparece el ángel de Jehová. Ahora, el tiempo no nos va a alcanzar en esta exposición a hablar del ángel de Jehová. Hablaremos más adelante, porque más adelante nos volveremos a topar con él. Principalmente cuando el pueblo está siendo liberado. El ángel estaba protegiendo al pueblo. Así que no profundizaremos en este momento en este personaje. Lo que debemos saber es que es una anticipación de Cristo. Es una cristología. Hay teofanías y hay cristologías. Esto debe ser reconocido como una cristofanía. Y entonces el ángel de Jehová se aparece y Dios se revela a Moisés por medio de una zarza. Una importante revelación de Dios es la base para la liberación del pueblo de Israel. ¿Cómo empieza la liberación del pueblo de Israel, hermanos? ¿Cómo empieza la liberación? No empieza sacándolos de Egipto, empieza Dios revelándose, confirmando quién es Él. Es lo que tenemos en Éxodo 3. Dios se revela, hermanos, de manera importante. Hay algo que debemos saber.
A través de toda la historia de la redención, la Biblia nos narra que Dios se ha revelado de diferentes maneras. Dios se revela a través de hechos. Cuando Dios hace algo, Dios revela cómo es Él. Cuando Dios salva, Dios revela que es amor. Cuando Dios castiga, Dios revela que es justo. Pero también Dios se revela a través de sus nombres. A través de sus nombres. Por ejemplo, la Biblia habla de Dios como Elohim, como el Dios supremo. La Biblia habla de Dios como el Shaddai, el omnipotente, el todopoderoso. Dios se revela a través de estos nombres. De hecho, es lo que dice a Abraham en Génesis 18. Abraham, yo voy a hacer esto porque recuerda que yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios todopoderoso. Pero después el Señor también se revela como Adonai, Señor, Creador, Gobernador de todas las cosas. Pero Éxodo 3 nos da la revelación de un nombre de Dios que no se le puede atribuir a nadie más. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la Biblia habla de Elohim, uno tiene que uno tiene que esforzarse por intentar reconocer si Elohim se refiere a Dios, el único Dios verdadero, o se refiere a dioses paganos. Hermanos, es como nuestra palabra Dios. A veces la usamos para referirnos al único Dios verdadero, pero a veces Pablo la usa para decir tu Dios o dioses falsos. Es la misma palabra, igual Elohim. A veces es para hablar del Dios verdadero, a veces es para darlo a otro. También en cuanto a los otros nombres, se pueden aplicar a otros dioses falsos. Pero Jehová, el nombre que se revela en Éxodo 3, por decirlo de alguna manera, es el nombre propio de Dios. Elohim se lo puedes decir a alguien más hablando de dioses ajenos. Pero Jehová no puede ser atribuido a nadie más. Ahora, no estoy diciendo que Dios tenga un nombre antes de haber, en toda la eternidad. Dios no necesita un nombre. Este es un nombre que Dios se pone para que el pueblo le pueda conocer. Por utilizar esta frase, hermanos, es una acomodación de Dios. ¿Recuerdan que hemos hablado de cómo le hablamos a los bebés? ¿Cómo le hablamos a los bebés? ¿Difícil? ¿O nos bajamos a su nivel y tratamos de explicarle las cosas como son? Igual Dios aquí, cuando se está nombrando como Jehová, Dios no es que este nombre lo ha tenido siempre, sino que se está acomodando para que la mente le pueda entender. Lo mismo que vimos cuando dice la Escritura que Dios se acordó. ¿Dios se acuerda de cosas porque las olvida? No, pero Dios nos está así ayudando a comprender lo que Él es. Este nombre es muy especial. Este nombre es muy especial. La manera correcta de pronunciarlo ha quedado perdida a través del tiempo. Debido a la superstición de los judíos de no blasfemar el nombre de Dios, ellos dejaron de utilizar el nombre que se revela en Éxodo 3. Entonces, cuando ellos iban leyendo la Biblia y este nombre aparecía, ellos ponían otro nombre. Ellos decían Adonai. Es como si nosotros leyéramos la Biblia y en cada lugar que dice Jesús, para no caer en superstición, ya no hay que decir Jesús, para no caer en blasfemia, ya no hay que decir Jesús, sino hay que decir Dios. Entonces, cada que leemos la Biblia y aparece que Jesús hacía algo, ponemos el nombre Dios. De igual manera, ellos ya no querían decir el nombre que se revela en Éxodo 3 y ponían otro nombre, Adonai. De hecho,
Jehová es una traducción de lo que los masoretas, aquellos que pusieron, los que han visto una Biblia hebrea, se pueden dar cuenta que hay muchos puntitos a través de unas señales. Todos esos puntitos son vocales que los masoretas pusieron para que las generaciones posteriores pudieran leer el texto en la manera correcta. De igual, así que ellos pusieron las vocales de Adonai abajo de las letras de Yahvé. Yahvé es lo que se llama como el tetragramatón. En griego, tetra, 4, gramatón, 4 letras. Yahvé es el nombre que Dios se da aquí. Este nombre, hermanos, tiene un significado profundo. Proviene del verbo ser. Proviene del verbo ser. El verbo ser en hebreo es hayah. Dios se dice aquí Yahvé. Dios está utilizando ese verbo para nombrarse a sí mismo. Y lo que está diciendo literalmente en el texto hebreo es esto: yo soy el que soy. O podríamos traducirlo: yo seré quien seré. Yo seré quien seré. Este nombre, hermanos, revela a Dios como el ser absoluto, aquel que es independiente. Recuerden, niños, hemos visto que Dios no necesita nada, que Él es AC, de la aceidad de Dios, que Él es inmutable, que Él es todopoderoso. La aceidad de Dios quiere decir que Dios está libre de cualquier necesidad. Dios no necesita a nadie, hermanos. Tú y yo, y amigo, nosotros necesitamos de diferentes cosas para existir. Necesitamos de un corazón, necesitamos de la respiración, necesitamos de aire puro para hacerlo. En última instancia, necesitamos que Dios nos mantenga vivos. Pero Dios no necesita nada para existir. Él es autoexistente. Además, Dios es un ser inmutable, porque yo, Jehová, no cambio. Es lo que le está diciendo aquí. Yo seré quien seré. Yo soy el inmutable. Esta es una revelación importante. Dios no puede ni disminuir su gloria ni aumentar su gloria. Nota esto, hermano. Nota esto: Dios no puede disminuir su gloria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso sería hacerlo menos de lo que es. Pero Dios no puede aumentar su gloria. ¿Qué opinas? ¿Puede aumentar su gloria? Para nosotros, el tener la capacidad de ser algo mejor de lo que somos es algo bueno, ¿no es verdad? Todos queremos ser algo mejor de lo que somos. Pero tener la capacidad de ser mejor significa que no nos encontramos en un estado de perfección, sino en un estado todavía mejorable. Dios no puede. Dios es un ser bendito que no puede mejorar, que no puede aumentar, que no puede hacerse mejor. Él ya es lo más excelente. Por eso hay un atributo de Dios que se llama la serenidad de Dios. ¿Han escuchado de este? No está ya en las obras modernas de teología, pero en las antiguas hay un atributo que se llama la serenidad. Cuando uno no está en serenidad es porque está buscando algo fuera de sí, pero Dios está en un estado de serenidad o tiene un atributo de serenidad porque Él no busca algo fuera de Él. Él no está buscando algo fuera de Él. Maravilloso, ¿no es verdad, hermanos? Este es Yahvé, este es Jehová, este es el Dios que se reveló a Moisés. Maravilloso, ¿no es verdad? Pero, hermanos, es maravilloso, pero lo que hemos hecho nos deja a la mitad del trabajo en nuestra breve exposición, breve meditación. ¿Por qué? Hemos hecho lo que se llama teología contemplativa o teología sistemática. Hemos tomado una revelación de Dios y la hemos llevado a sus implicaciones. Que Dios diga que Él es Yahvé, que Él siempre será quien será. Hemos sacado implicaciones. Él es entonces, no está en necesidad de nada. Él es inmutable. Hemos hecho teología sistemática. Pero hermanos,
Vean el texto. Éxodo 3 se revela en un momento particular en la historia. Si es maravilloso contemplar a Dios en esta manera, extraer la verdad y contemplarla, cuánto más maravilloso es aplicar esta revelación al contexto histórico de nuestro texto. O sea, ve esto. El pueblo de Israel está en uno de los momentos más críticos. Y Dios viene a Moisés y dice: Moisés, ve. Yo voy a libertar al pueblo a través de ti. Señor, pero ¿quién soy yo? Ve, yo te he elegido. Y si me preguntan, ¿cuál es su nombre del Dios que te ha enviado? No quiere decir que ellos estaban esperando otro Dios aparte de Jehová, pero ellos habían olvidado. Cuando la Biblia habla de nombre, no solo habla de el título que se le pone, sino habla de las características de ese ser. Entonces ellos iban a preguntar: ¿y cómo es Él? ¿Cómo es Él que es capaz para libertarnos? Él dice: tú les dirás, este es mi nombre, yo soy el que soy, o yo seré quien seré. Y entonces la zarza arde, pero no se consume con el fuego por el medio del cual Dios se revela. Vean esto, hermanos. Yahvé, Jehová, ha descendido para tener comunión con su pueblo. Pero Él puede descender. Él puede tocar la tierra sin dejar ser quien es. Esto es importante. Dios no tomó una forma, hablando en su esencia, en la encarnación sí, pero Dios no tomó una forma, Dios no adquirió otras propiedades en su ser para relacionarse con nosotros. Aquel que estaba salvando al pueblo de Israel es el mismo Jehová, el Eterno. Aquel que conocemos en íntima comunión, aquel que conocemos por la liberación, es el Dios que siempre ha existido, hermanos. Es el Dios inmutable. Vean esto. Él está en la zarza, pero la zarza no se consume. Dios va a estar con su pueblo, pero no necesita cambiar para mantenerse con el pueblo. Él puede estar en la zarza sin que ésta arda. Él no está usando la combustión de la zarza para poder mantenerse. Él va a ser el Dios que es, y así es como va a libertar al pueblo. Esta es una verdad de suma importancia. Vean esto, hermanos. Si Dios es quien es, y Él será quien será, Él es un Dios fiel. ¿Pueden ver, hermanos? Hemos hecho teología sistemática y ahora vamos a aplicar esto al contexto. Vean esto. Él dice: el pueblo está clamando, el pueblo está gimiendo, el pueblo se está doliendo, y Él dice: yo soy quien seré, yo seré quien seré, yo soy el que soy. Pueblo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy el inmutable que no cambio. Por lo tanto, yo soy fiel a mi pacto. Yo no me puedo negar. Hermanos, el aspecto más importante de nuestra redención es que Él es quien es y que Él será quien será. Este es el Dios que permanece fiel, que no hay algo que le pueda mover y retractarse de su pacto. Pero hay más. Si este es el ser independiente, Él dice: voy a descender y voy a librar al pueblo. Hermanos, hemos dicho que Dios es AC, o sea, que Dios no está en necesidad de algo. Él dijo: voy a libertar al pueblo. Lo más grande que tenemos es que Él es Jehová. Él es quien, Él será quien será, y Él es quien es. ¿Por qué es lo más importante? Si Él ha determinado salvar al pueblo, ¿quién podrá detener su mano? Eso es la seguridad del pueblo. La seguridad del pueblo es que Jehová es Jehová de los ejércitos. Es que es Jehová el Rey portentoso, el Señor de la tierra. ¿Quién podrá detener su mano para determinar salvar al pueblo? Nadie podrá detener su mano. Nadie.
El pueblo puede descansar. El pueblo puede estar en paz. Dios será fiel porque Él es quien es. Él será quien será porque Él es Yahvé. Y nadie podrá frustrar sus planes. Por lo tanto dice a Moisés, ve que haré esto. Dile a mi pueblo quién soy yo. Hermanos, ese es el trabajo del predicador. Ese es el trabajo del padre en la casa. Ese es el trabajo de nosotros como discípulos de Cristo en las naciones. Decir a la gente quién es nuestro Dios. La iglesia necesita saber quién es Jehová. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? El Dios santo, el Dios justo, el Dios que castiga, el Dios que destruye, el Dios que ama, el Dios que es fiel, el Dios que libera, el Dios paciente, el Dios misericordioso. Eso es lo que necesita saber la iglesia, y eso es lo que necesitaba saber el pueblo de Israel para comenzar este éxodo maravilloso donde saldrían. Hermanos, qué esperanza. El pueblo no tenía por qué dudar. El pueblo debía avanzar. ¿Por qué se para el pueblo? Que sigan. Es que tienen miedo del mar. Que sigan. Yahvé, yo soy el que soy. ¿Quién podrá detenerme? Qué hermosa anticipación. La escritura se nos dice que Dios, que Yahvé descendió. Que Yahvé descendió para librar al pueblo de su aflicción. Qué hermosa anticipación de lo que algún día Jehová haría, que próximamente veremos a través del libro de Juan. Antes que Abraham fuese, Yahvé, yo soy. Esta no era sino una anticipación de Dios descendiendo para libertar al pueblo. Y algún día el gran yo soy, en la persona de Jesucristo, libertaría, rescataría al pueblo de mayores enemigos que los de Egipto. Mayores enemigos que Faraón. Destruiría al diablo, sus potestades, las huestes, la muerte, y nos introduciría a un reino celestial mejor que Canaán. Éxodo 3. La base teológica de la revelación y la seguridad del pueblo. Dios, Jehová, el gran yo soy. Era una anticipación. Éxodo 3 era una anticipación de la gran obra que Cristo haría para libertar a su pueblo. Hermanos, ¿tenemos razón para adorar? Tenemos razón para adorar. Por eso, como leímos en la mañana, repito estas palabras porque son apropiadas. Como le decía el salmista, decimos a la luz de esta gran obra de redención, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Oh hermanos, adoremos al Dios Trino que ha hecho una liberación más grande que la que Israel experimentó en Egipto. Nos ha libertado para adorarle y entrar a la Canaán celestial. Que nuestros corazones rebosen cantos para nuestro Señor.